En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en los versículos 7 al 10, el apóstol Pablo escribe, hablando de sí mismo, estas palabras: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Para muchas personas, incluyendo a muchos cristianos, el sufrimiento es un gran misterio. Sin embargo, para los creyentes, el tema del sufrimiento no debiera ser un misterio, sino un ministerio. El creyente debiera recordar en todo momento que Dios, que está sobre todas las cosas y que dirige y guía la vida de sus hijos, tiene un propósito al permitir que sus hijos sufran. Y enfatizo permitir, y no digo querer, porque Dios no quiere que el hombre sufra, sino que sea feliz. Dios no quiere que en el mundo haya guerras, sino que se viva en paz. En el relato de la creación se nos dice que todo lo que Dios había hecho era bueno, pero desgraciadamente el hombre desobedeció a Dios, cometió pecado y, por decirlo de alguna manera, estropeó el plan de Dios, quien, respetando la libertad humana, permitió lo que en su voluntad y propósito divinos no deseaba. Por vivir en un mundo en el que reina el pecado, todos sufrimos las consecuencias: desgracias, guerras, sufrimientos y, la peor de todas, la misma muerte. ¿Por qué Dios, que es bueno y poderoso, permite estas cosas? El apóstol Pedro, quien nos habla repetidas veces acerca del sufrimiento en sus 2 cartas, nos dice en la primera de ellas, capítulo 1, versículos 6 al 8: vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que los creyentes, a pesar de estar afligidos por diversas pruebas, deben estar gozosos y vivir felices. Consideremos algunas de las enseñanzas que se desprenden de estas palabras escritas por el apóstol Pedro. Primero, todas las personas pasan por tiempos de prueba y aflicción. La experiencia personal nos demuestra que todas las personas sufren. Sufren los niños, sufren los jóvenes, sufren los adultos y sufren los ancianos. Los cristianos, por el simple hecho de pertenecer al género humano, no podemos evitar el participar del sufrimiento, la aflicción y las pruebas que son comunes a los seres humanos. Este hecho se halla confirmado asimismo por la Escritura. Recordemos lo que se lee en Job 5:7. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y en Job 14:1 encontramos: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Pero el creyente, por el hecho de ser creyente,
experimenta otras pruebas y aflicciones, tal como nos advierte la palabra de Dios. En Juan 16:33 leemos: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad», o como dice la Biblia Reina Valera actualizada, «tened valor, yo he vencido al mundo». En Filipenses 1:29, el apóstol Pablo escribe: «A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Jesús nos anuncia que por el hecho de ser sus discípulos vamos a tener dificultades. En Juan 15, 18 y 19 leemos: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Por lo tanto, hermanos, cuando individual o familiarmente estemos pasando por alguna prueba o tribulación, no desmayemos, levantemos nuestros ojos al cielo y confiemos en que el Señor nos va a sacar victoriosos, como Él nos promete en el Salmo 34, 19. «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Y si el motivo de nuestro sufrimiento o tribulación es consecuencia de nuestra fidelidad al Señor, gocémonos en el mismo, pensando que Jesús consideró como una bienaventuranza el padecer por su causa. Él nos dice en Mateo 5, 11 y 12: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Esto mismo viene a repetirnos el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 14. «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros». Segundo, las pruebas y aflicciones que hemos de padecer son diversas. Las últimas palabras del versículo 6 del capítulo 1 de Primera Pedro que hemos leído dicen: «ser afligidos en diversas pruebas». Aunque todos sufrimos, no todos sufrimos de la misma manera. El sufrimiento nos puede afectar físicamente por medio de enfermedades, dolencias o debilidades. Emocionalmente, a causa de desengaños, contrariedades y frustraciones. Familiarmente, por las desgracias que afectan a los esposos, padres o hijos. Hay quienes son probados en un estado de pobreza, otros que lo son hallándose en prosperidad. Hay quienes sufren por ocupar una posición humilde y los hay que sufren ocupando un cargo de responsabilidad. Sabemos que el estrés y los ataques de corazón son constantes entre los ejecutivos. Algunas veces las pruebas pueden ser el resultado de un exceso de trabajo. Otras veces pueden ser la causa de una imprudencia o la consecuencia de un pecado. ¿Y cuántas veces las pruebas y los problemas se acumulan? Hay un refrán español que dice que los problemas nunca vienen solos. Los ingleses tienen un dicho que afirma: las dificultades vienen a pares. Y el famoso dramaturgo Shakespeare se muestra más descriptivo al afirmar: las pruebas nos invaden como batallones. Muchas veces los problemas nos vienen de repente.
¿Cuántas veces estamos tranquilos en casa y suena el teléfono o llega el cartero con una carta o un telegrama anunciándonos una noticia desagradable? Un familiar enfermo, un accidente grave, una desgracia imprevista. Tarde o temprano, todos vamos a tener experiencias amargas. La pregunta que los creyentes debemos hacernos es: ¿cómo reaccionar cuando lleguen esas circunstancias? ¿Qué hacer cuando recibamos esa carta con las malas noticias? Cuando el médico nos comunique que nuestra hija o nuestro esposo tiene cáncer, cuando nosotros o nuestros familiares estemos envueltos en tal o cual problema. Lo importante no es tanto lo que nos sucede, ya que no lo podemos evitar, sino nuestra reacción ante esa situación adversa que se nos presenta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en semejantes situaciones? He aquí 3 consejos sacados de la palabra de Dios que pueden ayudarnos a salir victoriosos. Primero, acudir al Señor con nuestro problema. Hay que poner en práctica nuestra fe. El Salmo 34, 19 afirma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Salmo 50, 15 nos dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y en el libro del profeta Jeremías 33, 3 leemos: clama a mí y yo te responderé. No hay que olvidar que nuestro Dios no es solamente un Dios grande y poderoso que está sentado en su trono allá en las alturas y que desde allí controla los grandes sucesos de la historia, sino que también es un Padre de amor que conoce nuestros problemas, que se interesa por nuestras inquietudes y que ha prometido ayudarnos en nuestras necesidades. Él nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Incluso cuando nosotros somos los culpables de las desgracias que nos acontecen, el Señor sigue amándonos, y si acudimos a Él con confianza, Él escucha nuestras oraciones, como nos confirma el salmista al decir: este pobre clamó a Jehová, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Tal vez tú, querido oyente, estés pasando en estos momentos por alguna prueba o aflicción. Si esto es así, piensa que, por difícil y complicada que sea tu situación, el Señor puede y quiere resolverla. Acude a Él con tu problema, muéstrale tu difícil situación y espera confiadamente que Él dé la solución más oportuna. Esto es lo que nos enseña el Salmo 37, 5, al decir: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Recuerda lo que el propio Jehová dijo a Abraham cuando éste dudaba de que su anciana y estéril esposa pudiera concebir y darle un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:44. Y recuerda al mismo tiempo que la respuesta a esta pregunta la tenemos en Lucas 1:37, cuando el ángel le dice a María: nada hay imposible para Dios. Es posible que Dios no responda a tu oración inmediatamente, pero ten la seguridad de que en el tiempo oportuno Él contestará tu oración. Como alguien ha dicho, Dios unas veces responde sí, otras veces responde no, y otras veces responde diciendo: espera. Segundo, hay que pensar que el tiempo de nuestra aflicción es corto. El versículo 6 de esta porción de la primera carta de Pedro
afirma que los sufrimientos serán por un poco de tiempo, puesto que la idea es que no vamos a estar siempre bajo la carga del sufrimiento. También hay momentos de dicha y paz. De hecho, son muchísimas las bendiciones que recibimos constantemente. Recuerda el himno que dice: cuando tempestades surgen alrededor y desanimados sois y con temor, ved las bendiciones que el Señor os da y contadlas todas, son de Jehová. Es verdad que a nosotros este poco de tiempo nos parece siempre muy largo, pero aunque así fuera, como creyentes sabemos que luego vamos a tener una eternidad de gozo y paz. Esto es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4:17, al afirmar que nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. La vida no está hecha solo de sombras. También hay días en los que brilla el sol. Tras la tormenta viene la calma, y tras el invierno del sufrimiento temporal viene la primavera del gozo eterno. Lo mismo la experiencia que la palabra de Dios confirman esta verdad. En el versículo 7, el apóstol Pedro compara las pruebas al acto de purificar el oro, que es probado por el fuego, lo que nos indica que el período de prueba es siempre algo muy duro y agobiante para quien se encuentra en él. Sin embargo, la prueba nunca es tan extrema que no la podamos sobrellevar. Recordemos lo que leemos en 1 Corintios 10:13, aunque el contexto sea algo diferente. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y tentación quiere decir prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir. Es decir, que Dios, que permite que pasemos por pruebas, nos dará también las fuerzas para poderlas sobrellevar. Bástate mi gracia, decía el Señor a Pablo cuando éste le pedía que le quitase el aguijón que le atormentaba. Hay algunos eruditos que afirman que Dios elige a algunos de sus hijos para el ministerio especial del sufrimiento, así como hay quienes son llamados para el ministerio de la predicación, o de la evangelización, o de la enseñanza. Así también hay quienes son llamados para el ministerio del sufrimiento, glorificando de esa manera al Señor. En Hechos 9:16 se nos relata cómo el Señor dijo a Ananías acerca de Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tercero, saber que las aflicciones y pruebas tienen un propósito. El versículo 7 del pasaje que estamos meditando en 1 Pedro 1 empieza con las palabras ¿para qué?, las cuales expresan una finalidad, es decir, un propósito. En el versículo anterior, al hablar de las diversas pruebas por las que tendremos que ser afligidos, se usa la expresión si es necesario, la cual tiene un gran significado. Pedro no dice si por casualidad o si por desgracia, sino que dice si es necesario, ya que en el sufrimiento no hay tal casualidad, sino que Dios tiene un propósito en él. Recordemos lo que nos dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Fijémonos bien, todas las cosas, incluso las pruebas, las aflicciones, las desgracias humanas, todas las cosas son permitidas por Dios con un propósito. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito? Nosotros no lo sabemos, pero la palabra de Dios nos habla del sufrimiento
en relación con diversos propósitos. Dios permite el sufrimiento para probar la realidad de nuestra fe. Este versículo 7 dice claramente: para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios probó la fe de Abraham torturando su corazón de padre al exigirle el sacrificio de su único hijo Isaac. Pero Abraham demostró su fe inmutable y Dios le dio más descendientes que las estrellas de los cielos. Dios probó la fe de Job enviándole multitud de desgracias personales y familiares, pero Job mantuvo su fe inquebrantable hasta llegar a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Dios permite el sufrimiento para disciplinarnos y educarnos. El autor de la epístola a los Hebreos nos habla en este sentido en el capítulo 12, versículos 7 al 11, donde, entre otras cosas, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios permite el sufrimiento para humillarnos y purificarnos. En Deuteronomio 8, 2 y 3, Dios dice al pueblo en el desierto: te acordarás por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Este fue el propósito de Dios al humillar y afligir a su pueblo en el desierto. Dios permite el sufrimiento con el fin de capacitarnos para ayudar a otros. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, del 3 al 6. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero si somos atribulados, sigue diciendo el apóstol, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todos sabemos que solamente podemos entender a otros que están sufriendo y pasando por una prueba si antes hemos estado nosotros en una situación semejante. Dios permite el sufrimiento para probarnos la suficiencia de su gracia. ¿Qué palabras tan inspiradoras salieron de la pluma de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, que leímos al principio y que quisiera repetir? Dicen así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano y amigo que me escuchas, cuando las pruebas y aflicciones lleguen a tu casa,
Cuando las necesidades y persecuciones agobien tu persona, no acudas a Cristo preguntándole el por qué te pasa a ti o a los tuyos esto o aquello, sino pregúntale el para qué te lo está enviando. ¿Cuál es el propósito de ese problema que te agobia? ¿Para qué permite Dios que pases por la situación en que te encuentras? El apóstol Pedro afirma en el versículo 7 del pasaje comentado que nuestras aflicciones y pruebas son preciosas, porque si son sobrellevadas pacientemente, se convertirán en alabanza, gloria y honra a la aparición de Jesucristo. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús quién había pecado, el ciego de nacimiento o sus padres, para que sufriera de la ceguera, ya que para los judíos la enfermedad era siempre consecuencia del pecado, Jesús les respondió que ni pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Juan 9:3. Y cuando Marta se hallaba con el corazón destrozado por la muerte de su hermano Lázaro, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Mientras vivamos en este mundo, los problemas y las aflicciones no nos van a faltar, y siempre quedará cierto misterio al enfrentarnos con el sufrimiento. Cuando esto suceda, pensemos en las palabras que Jesús dijo a Pedro en el cenáculo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Y es que, en palabras de Pablo, ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. 1 Corintios 13:12. Es posible que llegue el día en que, mirando atrás y recordando nuestras aflicciones y sufrimientos, comprendamos el porqué y el para qué de los mismos, y demos gracias y bendigamos al Señor por todas esas cosas. Pero si esto no acontece aquí, sabemos que llegará un día en el que lo entenderemos todo claramente. Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras tanto, y a pesar del misterio que pueda envolver el sufrimiento, no nos sintamos anonadados por el mismo, sino que, si tenemos que sufrir, regocijémonos en el ministerio del sufrimiento, esperando la aparición de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:7. Que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Amén.